El viaje a Valencia estaba planeado desde hacía meses. La idea de disfrutar de la ciudad, con su vibrante cultura y su famosa gastronomía, parecía una buena oportunidad para reavivar el espíritu familiar. Sin embargo, al llegar, la atmósfera se tornó tensa. A pesar de estar rodeada de mi familia, me sentía sola, como si un velo invisible me separara de ellos. Mi matrimonio había perdido su chispa hace tiempo, y esa sensación de desdén me acompañaba en cada paso que daba. Recorrimos las calles llenas de vida, donde los aromas de la paella recién hecha se mezclaban con el sonido del mar en la Malvarrosa. Los colores del mercado central brillaban bajo el sol, pero mi mente divagaba en pensamientos oscuros. En medio de todo ese bullicio, lo que más me inquietaba era la presencia de mi hijastro. Su risa resonaba en mis oídos mientras intentaba concentrarme en las conversaciones familiares. Había algo en el que me atraía de manera incontrolable, una conexión que nunca había reconocido antes. Una tarde decidimos entrar a un café en el centro, un lugar pequeño con mesas al aire libre donde los murmullos se entrelazaban con el aroma del café recién hecho. Me senté frente a él, tratando de mantener la conversación ligera y familiar. Sin embargo, a medida que hablábamos sobre trivialidades como la feria de julio y los planes para la cena, noté cómo sus ojos se fijaban en mí con una intensidad que me hizo estremecer. Era un momento fugaz pero profundo, un instante donde el mundo exterior desapareció y solo quedamos nosotros dos. La tensión creció entre nosotros como una sombra silenciosa. Las risas familiares parecían lejanas mientras nuestras miradas se cruzaban más a menudo. En ese café, rodeados por desconocidos que no sospechaban lo que estaba surgiendo entre nosotros, sentí una mezcla de miedo y emoción. Era como si un antiguo deseo despertara dentro de mí, uno que había estado dormido bajo las capas del tiempo y las responsabilidades diarias. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, nuestras manos se rozaron accidentalmente al recoger las chaquetas. Fue un roce breve pero electrizante, un recordatorio tangible de lo que estaba ocurriendo dentro de mí. La sensación me siguió durante el resto del día mientras explorábamos la ciudad juntos. Cada rayo del sol parecía resaltar su presencia a mi lado, cada risa compartida era un eco de algo más profundo. Al caer la noche y regresar al hotel, mis pensamientos eran confusos. Miré por la ventana hacia las luces titilantes de Valencia, todo parecía tan hermoso y tan distante al mismo tiempo. La atracción por mi hijastro crecía como una tormenta silenciosa dentro de mí, desafiando las normas que siempre había seguido. Esa noche no podía dormir. Reflexioné sobre mi vida y mis elecciones, sobre cómo había llegado hasta aquí sintiéndome invisible en mi propio matrimonio. El vacío emocional era abrumador y ahora se mezclaba con esta nueva realidad, el deseo prohibido por alguien tan cercano y al mismo tiempo tan distante. El día siguiente prometía más aventuras familiares, sin embargo, yo sabía que nada sería igual después del encuentro en aquel café. Cada mirada furtiva entre nosotros tendría un nuevo significado, cada conversación sería una danza entre lo permitido y lo prohibido. Mientras caminábamos por las calles adoquinadas bajo el sol valenciano, sentí como mi corazón latía con fuerza cada vez que él se acercaba a mí o cuando nuestras manos se encontraban accidentalmente al pasar por algún lugar estrecho. La atracción era palpable, una energía densa flotaba entre nosotros como si el aire mismo estuviera cargado con nuestra complicidad secreta. A medida que avanzaba el día, no podía evitar recordar cada gesto suyo, su risa despreocupada, sus comentarios ingeniosos y esa chispa en sus ojos cuando hablábamos sobre nuestros sueños e intereses comunes. Todo ello contrastaba con la monotonía que había marcado mi matrimonio durante años. El almuerzo transcurrió sin incidentes notables, sin embargo cada bocado se sentía pesado mientras mis pensamientos vagaban hacia lo prohibido. El ambiente familiar era cálido pero yo me sentía atrapada entre dos mundos, uno donde debía cumplir con mis responsabilidades como esposa y madrastra y otro donde anhelaba explorar esta nueva conexión emocional. En ese instante crucial comprendí que necesitaba enfrentar mis sentimientos antes de que fueran demasiado intensos para manejarlo. Pero ¿cómo podría hacerlo sin poner en riesgo todo lo que había construido? La idea era aterradora, arriesgar mi estabilidad emocional por un deseo tan arriesgado e inesperado. El día avanzó hacia su fin mientras esperábamos ver el espectáculo pirotécnico nocturno en la playa.
Las luces brillantes prometían ser un espectáculo impresionante, sin embargo, yo solo podía pensar en cómo este viaje había transformado algo dentro de mí. Cuando finalmente llegamos a la playa y nos acomodamos sobre la arena tibia junto a los demás miembros de la familia, noté cómo él se sentó más cerca de mí esta vez. Su presencia era envolvente, podía sentir su calor incluso a través del aire fresco del mar nocturno. Las explosiones coloridas iluminaban nuestro entorno mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. ¿Era posible seguir adelante sin dejarme llevar por esta atracción? ¿Podría disfrutar del momento sin arriesgarme a perderlo todo? La noche avanzó rápidamente hacia su clímax visual mientras luchaba contra los pensamientos contradictorios en mi mente. Debía ser responsable, pero también deseaba dejarme llevar por este nuevo sentimiento que había cobrado vida dentro de mí. A medida que los fuegos artificiales estallaban sobre nuestras cabezas como estrellas fugaces cayendo del cielo oscuro, comprendí que este viaje no solo significaría redescubrir Valencia sino también explorar los límites ocultos dentro de mí misma. El día siguiente amaneció con un sol radiante que iluminaba las calles de Valencia. La brisa marina traía consigo el aroma de la paella que se cocinaba en los restaurantes cercanos. El bullicio del mercado se sentía a lo lejos y la ciudad vibraba con vida. Teníamos planes de explorar juntos, y esa idea provocó una mezcla de emoción y nerviosismo en mí. Mientras caminábamos por las calles adoquinadas, la sensación de ser observada me acompañaba. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, un escalofrío recorría mi espalda. Era un juego peligroso, pero la curiosidad y el deseo por conocerlo más allá del rol familiar me empujaban hacia adelante. La inseguridad me acechaba, el miedo a ser descubierta se convertía en un eco constante en mi mente. Al llegar al mercado central, el bullicio de las voces y los colores vibrantes nos envolvieron. Nos detuvimos frente a un puesto de frutas donde las naranjas brillaban bajo el sol. Él sonrió al verlas, y ese gesto simple encendió algo dentro de mí. ¿Te gustan las naranjas?, pregunté intentando mantener una conversación trivial. Sí, son refrescantes, respondió mientras tomaba una naranja y la giraba entre sus manos. Su mirada se encontró con la mía y en ese instante hubo una chispa que iluminó el aire entre nosotros. Continuamos paseando por el mercado, disfrutando del bullicio que nos rodeaba. Las risas de los niños y los gritos de los vendedores parecían distantes mientras nos sumergíamos en nuestra propia burbuja. En un momento dado, él hizo un comentario sobre cómo su madre siempre decía que las naranjas eran símbolo de felicidad. Tal vez deberíamos comprar algunas, sugirió con una sonrisa juguetona. ¿Y qué haremos con ellas?, respondí, tratando de desviar la atención hacia algo más ligero. Podríamos hacer zumo, dijo él sin dejar de mirarme a los ojos. La simple idea resonó en mi mente como una promesa no dicha. A medida que avanzábamos por las calles del centro histórico, cada paso se sentía como un desafío a lo prohibido. Las plazas estaban llenas de turistas y locales disfrutando del ambiente festivo, nosotros éramos solo dos almas perdidas entre ellos. En una pequeña plaza, decidimos sentarnos en una terraza para descansar y tomar algo fresco. La conversación fluyó con naturalidad, reímos sobre anécdotas familiares e historias pasadas. Sin embargo, había un trasfondo de tensión que crecía entre nosotros como si estuviera esperando el momento adecuado para estallar. Mientras sorbía mi bebida, noté cómo sus ojos se fijaron en mis labios por un instante más largo del habitual. Fue suficiente para que mi corazón latiera con fuerza. ¿Qué pasa?, pregunté sin poder evitarlo. Nada, respondió rápidamente, pero su tono era diferente, había algo más profundo detrás de su respuesta. El sol comenzaba a descender en el horizonte cuando decidimos caminar hacia la playa de la Malvarrosa. La arena suave bajo nuestros pies era reconfortante mientras nos acercábamos al mar, las olas rompían suavemente contra la orilla creando un ambiente casi mágico. Nos sentamos en la arena mirando cómo el cielo cambiaba de color ante nuestros ojos. Era difícil no pensar en lo que estaba ocurriendo entre nosotros, cada mirada compartida era como una promesa silenciosa que no podíamos ignorar más tiempo. En ese momento vulnerable, él dijo, a veces siento que hay algo diferente entre nosotros. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco ineludible. No sabía cómo responder,
Todo lo que podía hacer era mirarlo fijamente mientras luchaba contra mis propios sentimientos contradictorios. No deberíamos estar hablando así, murmuré finalmente, consciente del abismo emocional al que nos estábamos asomando. ¿Por qué no? Es verdad, insistió él con voz firme pero suave al mismo tiempo. La tensión creció hasta convertirse en algo palpable. Me acerqué a él sin pensarlo 2 veces. En ese instante fugaz y lleno de dudas, nos besamos. Fue breve pero intenso. Sus labios tocaron los míos con una dulzura inesperada que encendió todo lo que había estado reprimido dentro de mí durante años. El mundo a nuestro alrededor desapareció por completo mientras me dejaba llevar por esa conexión prohibida. Pero tan pronto como comenzó también terminó, retrocedí rápidamente como si hubiera tocado fuego caliente. Esto no puede pasar, dije con voz temblorosa mientras intentaba recuperar la compostura. Él asintió lentamente entendiendo las implicaciones de lo sucedido pero aún atrapado por la misma atracción irresistible que me había consumido a mí también. Regresamos al hotel en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos sobre lo ocurrido y lo que significaría para nuestras vidas futuras. La sensación de haber cruzado una línea invisible pesaba sobre mis hombros mientras caminábamos juntos hacia nuestra habitación familiar. La noche llegó rápidamente y el murmullo del mar se convirtió en un canto lejano mientras tratábamos de descansar después del día lleno de emociones complejas y revelaciones inesperadas. Pero dormir sería difícil. Mis pensamientos danzaban alrededor del beso compartido como sombras inquietantes buscando respuestas donde solo había preguntas sin resolver. El viaje estaba lejos de terminar y cada nuevo día traería consigo decisiones difíciles sobre qué camino tomar ahora que habíamos cruzado ese umbral prohibido entre madre e hijo adoptivo. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, pero mi mente seguía nublada por la confusión. Mientras el aroma del café recién hecho se filtraba por la casa, me senté en la mesa de la cocina, intentando encontrar algún sentido a lo que había ocurrido. La risa de mi pareja resonaba en el fondo, ajena a mis pensamientos turbulentos. La imagen de su rostro contrastaba con la de mi hijastro, que aún estaba grabada en mis recuerdos. La idea de resistir esa atracción se volvía cada vez más difícil. Habíamos compartido momentos que desdibujaban las líneas entre lo correcto y lo prohibido. Cada vez que me miraba, una chispa encendía algo dentro de mí que creía haber olvidado. La culpa me asediaba, pero también había un deseo latente que crecía como una sombra en mi interior. El día se desarrolló entre visitas a lugares emblemáticos de Valencia. Caminamos por el mercado central, donde las frutas frescas y las especias llenaban el aire con aromas vibrantes. Era un lugar donde la vida bullía y las sonrisas eran contagiosas. Sin embargo, yo me sentía distante, como si estuviera observando desde un rincón oculto. Mis pensamientos estaban atrapados en esa conexión inesperada. ¿Te gustaría probar una paella?, preguntó mi pareja al ver cómo contemplaba los ingredientes expuestos. Claro, suena bien, respondí sin entusiasmo. La idea de disfrutar de una comida típica no lograba distraerme de lo que realmente ocupaba mi mente. Más tarde, mientras caminábamos hacia la playa de la Malvarrosa, noté cómo el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos dorados y anaranjados. El contraste era hermoso, pero no podía disfrutarlo plenamente. La tensión entre mi hijastro y yo se hacía más palpable cada minuto que pasábamos juntos. Al llegar a la orilla del mar, decidimos separarnos del resto y caminar un poco más lejos. Las olas rompían suavemente en la arena mientras nuestras sombras se alargaban con el ocaso. Él comenzó a hablar sobre sus sueños y aspiraciones. Sus palabras eran sinceras y llenas de vida. Pero yo apenas podía concentrarme en lo que decía, solo pensaba en cómo su voz resonaba en mí como un eco incesante. ¿Qué piensas sobre todo esto?, preguntó al detenerse frente a mí. ¿Sobre qué?, respondí evasiva. Sobre nosotros, insistió con una mirada intensa que parecía atravesar cualquier barrera que intentara levantar. El silencio se alargó entre nosotros como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para permitirnos sentir esa carga emocional que flotaba en el aire. En ese instante los recuerdos del beso compartido regresaron con fuerza, era como si esos labios aún estuvieran presentes entre nosotros. Nuestros labios se encontraron, murmuró él finalmente, rompiendo el hechizo del momento. No sabía cómo responderle.
La verdad era que ese beso había cambiado todo, había abierto una puerta hacia lo desconocido y aterrador al mismo tiempo. Sentí como mis defensas empezaban a desmoronarse ante su sinceridad. Esto no puede seguir así, logré articular tras unos segundos eternos. Él asintió lentamente comprendiendo la gravedad de nuestras circunstancias. Sin embargo, su mirada mostraba una mezcla de deseo y desafío que me inquietó aún más. Cuando regresamos al grupo familiar ya era noche cerrada, las luces de los restaurantes iluminaban las calles con un brillo cálido y acogedor. A pesar del bullicio a nuestro alrededor, sentía como si estuviéramos atrapados en nuestra burbuja secreta donde nada importaba más allá de nosotros dos. Esa noche cenamos paella bajo las estrellas, pero cada bocado era insípido comparado con lo que había dejado atrás en la playa. La conversación fluyó entre risas familiares y anécdotas pasadas mientras yo intentaba mantener una fachada normal ante todos los presentes. Sin embargo, cuando finalmente nos retiramos a descansar después de un largo día lleno de emociones contradictorias, no pude evitar sentirme más abierta a mis deseos ocultos tras aquella discusión reveladora en la playa. Mi pareja se acomodó junto a mí sin saber nada del torbellino interno por el cual atravesaba mi mente. Las horas parecieron pasar volando mientras intentaba encontrar consuelo en la rutina habitual del hogar familiar. Pero cuando me quedé sola con mis pensamientos antes de dormir, no pude evitar preguntarme qué habría pasado si simplemente hubiera seguido ese impulso inicial sin dudarlo ni un segundo más. La mañana siguiente trajo consigo una sensación renovada. Estaba decidida a enfrentar mis sentimientos aunque eso significara abrir una puerta peligrosa hacia lo desconocido nuevamente. Mientras preparábamos el desayuno juntos esa mañana soleada, mi pareja riendo mientras intentábamos hacer tostadas, no pude evitar mirar furtivamente hacia donde estaba él sentado al otro lado de la mesa. Su presencia era abrumadora e imposible de ignorar. El día transcurrió entre actividades familiares. Visitar museos y pasear por calles llenas de historia valenciana nos mantenía ocupados y distraídos momentáneamente del dilema emocional creciente entre nosotros dos. Pero incluso mientras disfrutábamos del arte moderno o admirábamos monumentos históricos como la Lonja de la Seda o el Mercado Central nuevamente, sabía que algo había cambiado para siempre dentro mío desde aquel beso robado junto al mar. Cuando llegó la hora del almuerzo decidimos parar en un pequeño café escondido cerca del centro histórico, un lugar tranquilo donde podíamos charlar sin ser interrumpidos, ideal para escapar un poco del bullicio turístico habitual durante esta época del año tan concurrida por visitantes ansiosos por descubrir Valencia. Mientras saboreábamos nuestros platos típicos, una deliciosa fideuá acompañada con sangría, sentí como él me miraba fijamente desde enfrente. Sus ojos reflejaban curiosidad e intriga mientras hablábamos sobre trivialidades cotidianas, pero siempre volvían inconscientemente hacia ese punto sensible entre nosotros dos, nuestros deseos reprimidos e inconfesables hasta ahora. Fue entonces cuando surgió otra discusión inesperada con mi pareja durante nuestra sobremesa sobre temas triviales, una simple discrepancia sobre dónde ir después. Pero pronto escaló hasta convertirse en algo mucho más serio debido a tensiones acumuladas durante días previos sin resolver adecuadamente. No puedo seguir ignorando esto, exclamé casi sin pensar después de escuchar sus palabras frustradas resonar fuertemente dentro mío como campanas sonando anunciando cambios inminentes. Mi hijastro observó atentamente desde su lugar, sabía perfectamente cuál era el verdadero tema subyacente detrás de esas palabras lanzadas impulsivamente al aire. La atmósfera cambió drásticamente, ahora estábamos atrapados todos tres dentro de este espiral emocional complicado donde los límites eran difusos y las decisiones difíciles parecían inevitablemente acercarse cada vez más rápido. La tensión en el aire era palpable mientras nos mirábamos, como si el tiempo se hubiera detenido en ese café del centro de Valencia. El murmullo de las conversaciones ajenas se desvanecía, y solo quedábamos nosotros tres, atrapados en un juego emocional que no habíamos planeado. La risa de mi pareja resonaba en mis oídos, pero era un sonido lejano, casi como un eco. La mirada de mi hijastro me decía más que 1000 palabras, había algo profundo y complicado entre nosotros que no podíamos ignorar. El amigo que había descubierto nuestra conexión no parecía dispuesto a dejarlo pasar. Su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta, vulnerable. ¿Qué está pasando entre ustedes dos?, preguntó con una mezcla de curiosidad y preocupación. Las palabras quedaron flotando en el aire, como un desafío a nuestra realidad.
Intenté sonreír, pero la expresión en mi rostro traicionó la calma que pretendía mostrar. Solo estamos disfrutando del viaje, respondí con un tono ligero, aunque sabía que esa no era la verdad completa. La culpa comenzó a apoderarse de mí, cada rayo de sol que iluminaba el café parecía acusarme por lo que estaba sucediendo. La idea de ser juzgada por alguien cercano a nosotros me llenó de inquietud. Mi hijastro se quedó en silencio observando la interacción con una mezcla de incomodidad y desafío. Las palabras del amigo resonaban en mi mente. ¿Qué estaba pasando realmente? La atracción había crecido, sí, pero ¿hasta dónde estábamos dispuestos a llegar? La noche anterior había sido un punto sin retorno, pasamos la noche juntos sin planearlo ni pensarlo demasiado. Aquella experiencia había cambiado todo entre nosotros. El café se convirtió en nuestro refugio temporal, donde podíamos compartir risas y miradas furtivas sin preocuparnos por lo que el mundo pensara. Sin embargo, la realidad siempre acechaba en las sombras. A medida que los días avanzaban y explorábamos las calles llenas de vida de Valencia, me di cuenta de que mantener las apariencias empezaba a ser una carga pesada sobre mis hombros. Una tarde decidimos visitar la playa de la Malvarrosa. El sonido de las olas rompía con fuerza contra la orilla mientras caminábamos juntos por la arena. Los aromas a paella y mariscos invadían nuestros sentidos, el ambiente festivo contrastaba con la confusión interna que sentía. Era un lugar donde cualquier cosa podía suceder, donde los secretos podían ocultarse detrás del murmullo del mar. Mientras caminábamos cerca del agua, él tomó mi mano con suavidad, ese gesto sencillo encendió una chispa dentro de mí. Miré hacia el horizonte intentando encontrar respuestas entre las olas que venían y se iban. La culpa seguía presente, pero también lo hacía una sensación embriagadora de libertad al estar juntos. ¿Y si esto se descubre?, preguntó él al fin, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Su voz era apenas un susurro, pero contenía una profundidad que resonó en mi interior. No había respuesta fácil, sabía que nuestro secreto era frágil y podría romperse en cualquier momento. No quiero pensar en eso, respondí mientras miraba hacia el mar nuevamente. Mis pensamientos estaban divididos entre lo correcto y lo deseado, cada día se volvía más difícil navegar por este camino incierto. Esa noche decidimos salir a cenar a un pequeño restaurante cerca del puerto. La luz tenue creó una atmósfera íntima donde podíamos hablar sin ser interrumpidos por miradas ajenas o juicios implacables. Pedimos paella para compartir mientras discutíamos trivialidades sobre nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, cada palabra pronunciada parecía llevar consigo un peso adicional, cada bocado se sentía como una mezcla entre placer y culpa inminente. En medio de esas conversaciones banales surgieron momentos cargados de electricidad entre nosotros, nuestras manos rozándose accidentalmente sobre la mesa o miradas prolongadas llenas de significado oculto. Al final de la cena, cuando salimos al fresco nocturno valenciano, su mirada intensa me hizo dudar nuevamente sobre todo lo que estaba sucediendo entre nosotros. No puedo seguir así, confesó él repentinamente rompiendo el silencio pesado entre nosotros mientras paseábamos por las calles iluminadas. ¿Qué quieres decir?, pregunté con cautela, temía escuchar algo que cambiaría todo lo que habíamos construido hasta ahora. Quiero saber si esto es real o solo una fantasía pasajera, dijo mientras su voz temblaba ligeramente por la emoción acumulada dentro suyo. Las palabras resonaron como un eco dentro mío. ¿Qué éramos realmente? La atracción prohibida nos había llevado hasta este punto crítico donde debíamos decidir qué camino tomar a partir de aquí. La conversación continuó hasta altas horas de la noche bajo el cielo estrellado, cada palabra cargada con significados ocultos e intenciones no dichas. Sin embargo, al final no logramos llegar a ninguna conclusión clara sobre nuestro futuro juntos ni sobre cómo manejar nuestras vidas fuera del refugio temporal que habíamos creado. A medida que regresábamos al hotel donde nos hospedábamos todos juntos, sentí una mezcla abrumadora de emociones, deseo intenso mezclado con miedo al juicio social y la posible ruptura familiar si alguien llegara a enterarse de nuestra conexión secreta. Finalmente llegamos a nuestra habitación compartida. El silencio era abrumador mientras ambos nos preparábamos para dormir separados por unas pocas paredes finas pero invisibles ante nuestros corazones agitados por el dilema moral al cual estábamos enfrentándonos.
Aún así sabía que esta situación no podía continuar indefinidamente sin consecuencias graves para todos los involucrados. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz tenue. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Mientras me preparaba para el día, el eco de la noche anterior resonaba en mi mente. La decisión que había tomado, aunque momentánea, pesaba como una losa sobre mis hombros. El desayuno familiar era un ritual que se repetía cada día. Todos estábamos sentados en la mesa, pero la conversación era superficial. Mi pareja hablaba sobre los planes del día, mientras yo intentaba mantener la compostura. Miré a mi hijastro, su mirada se cruzó con la mía y un escalofrío recorrió mi espalda. Había algo no dicho entre nosotros, un secreto que amenazaba con salir a la luz. «¿Qué tal si vamos a la playa después de comer?», sugirió mi pareja, rompiendo el silencio incómodo. La idea de pasar tiempo juntos en la Malvarrosa me pareció un intento por restablecer la normalidad en nuestra familia. Sin embargo, sabía que ese entorno podría intensificar lo que ya existía entre mi hijastro y yo. La playa estaba llena de vida, familias disfrutaban del sol y niños corrían por la arena. La brisa marina traía consigo el aroma del mar y las paellas que se cocinaban en los chiringuitos cercanos. A pesar de todo esto, me sentía atrapada en una burbuja de incomodidad y deseo reprimido. Mientras caminábamos por la orilla, noté cómo mi hijastro se acercaba más a mí. Su risa resonaba entre las olas y parecía libre de preocupaciones. «¿Te gusta Valencia?», preguntó, su voz suave como el murmullo del agua. «Es hermosa», respondí con un tono neutro, intentando no dejar escapar nada que pudiera delatarme. Pero cada palabra parecía cargar un peso diferente cuando él estaba cerca. Más tarde nos sentamos en una terraza frente al mar para tomar algo fresco. Era un lugar bullicioso, las conversaciones ajenas parecían formar una barrera entre nosotros y el resto del mundo. En esos momentos compartidos, las miradas volvían a cruzarse y cada vez era más difícil ignorar lo que sentíamos. «¿Te gustaría dar un paseo por la orilla más tarde?», sugirió él con una sonrisa traviesa que me hizo dudar. El corazón latía con fuerza ante esa simple propuesta, sabía que eso significaría estar solos nuevamente. Mi mente luchaba entre lo correcto y lo que realmente deseaba. ¿Era posible seguir ignorando esta conexión? La presión de mantener las apariencias familiares aumentaba con cada momento compartido. Al regresar al hotel después de un largo día bajo el sol, sentí como mi pareja notó algo diferente en mí. «¿Estás bien? Pareces distraída», comentó mientras subíamos al ascensor. «Solo estoy cansada», respondí rápidamente evitando su mirada inquisitiva. La verdad era más complicada, había comenzado a cuestionar todo lo que conocía sobre mí misma y mis deseos ocultos. Esa noche decidí dar un paso atrás para evaluar lo que realmente quería en mi vida. Me senté sola en el balcón del hotel mientras miraba hacia la ciudad iluminada por las luces nocturnas. Las calles estaban llenas de vida, podía escuchar risas y música lejana desde algún bar cercano. El evento familiar programado para el día siguiente sería crucial. Todos íbamos a reunirnos con amigos comunes para celebrar un cumpleaños. Sería una oportunidad perfecta para ver cómo reaccionábamos juntos ante otros sin ser descubiertos. Sin embargo, esa noche también trajo consigo nuevos desafíos. Los mensajes de texto comenzaron a llegar desde su teléfono hacia el mío sin previo aviso ni contexto claro. «No puedo dejar de pensar en nosotros», decía uno de ellos, encendiendo nuevamente las dudas sobre lo que estábamos haciendo. La mañana del cumpleaños llegó velozmente y todos estábamos emocionados por salir juntos nuevamente. A medida que nos preparábamos, noté cómo mi pareja seguía observándome con atención. Había algo inquietante en su mirada que me hizo sentir vulnerable. Durante la celebración, las risas llenaron el aire mientras compartíamos anécdotas y recordábamos viejos tiempos junto a amigos mutuos. Mi hijastro parecía disfrutar cada momento a mi lado, nuestras miradas se cruzaban constantemente como si hubiera un lenguaje secreto entre nosotros. En medio de todo esto, alguien hizo un comentario sobre cómo siempre he sido una madre ejemplar. Esa frase resonó dentro de mí como un eco burlón mientras recordaba cuán lejana me sentía de ese ideal familiar perfecto al cual todos aspiraban ver cumplido.
Más tarde esa noche, cuando todos comenzaron a marcharse tras haber disfrutado del pastel y los brindis, mi pareja se acercó. «Oye, ¿te pasa algo? Te noto diferente». La preocupación en su voz me hizo sentir culpable por lo que estaba ocurriendo en mi interior. «No es nada», respondí casi automáticamente mientras buscaba distraerme con los últimos detalles antes de cerrar la celebración familiar. A medida que nos dirigíamos hacia casa esa noche, no pude evitar notar cómo mis pensamientos giraban alrededor del futuro incierto entre mi hijastro y yo. Había llegado al punto donde cualquier movimiento o decisión podría cambiarlo todo irreversiblemente. Cuando finalmente llegamos al hotel después del evento familiar lleno de risas superficiales y miradas furtivas entre nosotros dos, me di cuenta de que había alcanzado un punto crítico donde debía decidir qué camino tomar: continuar alimentando este deseo prohibido o intentar restaurar lo que quedaba de mi matrimonio deteriorado. La idea misma me aterrorizaba. No quería perderlo todo por este deseo incontrolable e irracional hacia alguien tan cercano pero tan prohibido al mismo tiempo. Mientras trataba de conciliarme con esos pensamientos tumultuosos antes de dormir esa noche, escuché pasos suaves afuera del balcón. Era él nuevamente buscando hablarme en privado solo unos minutos antes del amanecer. El futuro se presentaba incierto ante mí, sabía que cualquier decisión podría llevarme hacia caminos inesperados. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por las rendijas de la cortina. Mi mente estaba en un torbellino, atrapada entre el deseo y la culpa. La voz de mi hijastro resonaba en mis oídos, su pregunta aún flotando en el aire: ¿qué pasaría si todo esto se supiera? Era una inquietud que nunca había considerado con tanta seriedad. Salí al balcón, sintiendo la brisa marina acariciar mi piel. Él me esperaba allí, con una expresión que mezclaba preocupación y anhelo. «No podemos seguir así», dijo, rompiendo el silencio que nos rodeaba. Su tono era firme, pero sus ojos reflejaban una vulnerabilidad que me hizo dudar. «¿Qué quieres decir?», respondí, intentando mantener la calma. La tensión entre nosotros era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Miré hacia la playa de la Malvarrosa, donde las olas rompían suavemente contra la orilla. El murmullo del mar parecía ofrecerme consuelo, pero no podía ignorar lo que estaba en juego. «Quiero saber si esto es real para ti», continuó él. «No solo un escape». Su pregunta me dejó desconcertada. Nunca había pensado en lo que significaba realmente nuestra conexión más allá de los momentos robados. Era más que deseo, había una complicidad que no podía negar. El sol comenzó a elevarse en el horizonte, proyectando sombras alargadas sobre nosotros. A medida que los rayos dorados iluminaban su rostro, sentí una mezcla de ternura y miedo. «No puedo simplemente dejarlo todo», murmuré, recordando a mi esposo y los años compartidos. Él dio un paso más cerca, su mirada intensa sobre mí. «Pero tampoco puedes seguir viviendo así, sintiéndote invisible». Sus palabras resonaron como un eco en mi interior. ¿Era verdad? La soledad en mi matrimonio se había vuelto insoportable, cada día era una rutina vacía. Un malentendido anterior había dejado huellas entre nosotros. Recordé cómo una broma inofensiva sobre nuestras diferencias generó tensión la noche anterior. Me había ofendido más de lo que quería admitir y eso había creado un espacio entre nosotros que ahora parecía difícil de cruzar. «Lo siento por lo de anoche», dije finalmente, rompiendo el silencio incómodo. No quise reaccionar así. Había algo liberador al reconocer mis propias inseguridades. «No te preocupes», respondió él con suavidad. «A veces es difícil entender lo que sentimos». Esa empatía me hizo sentir más conectada a él, era un punto débil en nuestra relación secreta que necesitábamos abordar. Sin embargo, sabía que esta conversación no resolvería nada por sí sola. La presión de mantener las apariencias seguía acechando como un espectro invisible en cada rincón de nuestras vidas. Mientras contemplábamos juntos el amanecer sobre el mar, sentí como nuestro vínculo se fortalecía y debilitaba al mismo tiempo. Las olas seguían rompiendo con fuerza, cada ola parecía llevarse parte de mis dudas mientras traía nuevas preguntas a la superficie. «¿Y si decidimos dar un paso atrás?», sugirió él después de un momento de reflexión. «Quizás necesitemos tiempo para pensar». Esa idea resonó en mí como un tambor lejano,
distanciarme podría darme claridad o sumergirme aún más en la confusión. Quizás tengas razón, respondí lentamente sopesando sus palabras. El distanciamiento podría ser una forma de protegernos a ambos del caos emocional que habíamos creado sin querer. Sin embargo, esa decisión también traía consigo el riesgo de perder lo poco que habíamos construido juntos. El miedo a perderlo me llenó de ansiedad, no sabía si podría soportar volver a sentirme sola e invisible nuevamente. El sonido del mar se convirtió en un telón sonoro mientras nos quedamos en silencio por unos instantes más prolongados de lo habitual. La brisa marina trajo consigo aromas familiares, salitre y paella cocinándose desde algún lugar cercano. Finalmente rompí el silencio, necesito hablar contigo sobre todo esto. Las palabras salieron casi sin pensarlo, era necesario abordar nuestra situación antes de tomar decisiones precipitadas. Él asintió lentamente, su expresión seria mientras se preparaba para escucharme con atención total. Sin embargo, antes de poder articular mis pensamientos claramente, sonó mi teléfono móvil desde dentro del apartamento. El sonido interrumpió nuestro momento justo cuando comenzaba a vislumbrar cómo avanzar juntos o separados. Miré hacia adentro con preocupación, sabía quién podía estar llamando y no quería romper esta burbuja frágil entre nosotros. Es mejor que conteste, dije apenada mientras me alejaba del balcón hacia el interior del apartamento. Cada paso hacia el teléfono pesaba como plomo, no quería enfrentar la realidad ni las expectativas externas por unos momentos más. Al contestar la llamada, escuché la voz familiar al otro lado. Hola cariño, ¿dónde estás? La calidez del tono contrastó fuertemente con el frío del momento compartido afuera con él. Estoy fuera, respondí evasivamente mientras miraba por encima del hombro hacia donde él aún permanecía esperando respuestas o aclaraciones sobre nuestro futuro incierto. La conversación continuó mientras intentaba mantener las emociones bajo control sin dejar escapar nada evidente ante mi esposo desprevenido. Sin embargo, sentí como la distancia emocional crecía entre nosotros incluso mientras hablábamos sobre trivialidades cotidianas. Cuando finalmente colgué y regresé al balcón, encontré su mirada fija en mí llena de preguntas sin respuesta. El aire parecía pesado entre nosotros nuevamente, cada palabra no dicha pesaba tanto como nuestras decisiones futuras inminentes. No quiero hacerte daño, dijo él casi en un susurro cuando volví a su lado. Esa sinceridad golpeó algo profundo dentro mío, la lucha constante entre querer protegerlo y querer protegerme a mí misma seguía atormentándome sin piedad alguna. La incertidumbre se cernía sobre nuestros corazones como una nube oscura lista para estallar en cualquier momento. La necesidad urgente por encontrar respuestas chocando contra las realidades implacables del mundo exterior donde todo podía desmoronarse con solo un rumor malintencionado o una mirada inquisitiva demasiado profunda. El sol ya ascendía alto en el cielo cuando decidimos separarnos momentáneamente para reflexionar, cada uno sumido nuevamente en sus propios pensamientos mientras caminábamos por diferentes senderos hacia destinos inciertos pero inevitables. Las decisiones estaban tomando forma lentamente pero seguro, y aunque ambos sabíamos que estábamos atrapados entre dos mundos irreconciliables, la tormenta emocional ya estaba aquí. Las calles de Valencia estaban llenas de vida, pero yo me sentía cada vez más distante. La separación había sido un intento de encontrar claridad, pero solo había dejado más confusión en mi corazón. Caminaba por la playa de la Malvarrosa, escuchando el murmullo de las olas, que parecían susurrar secretos que no podía entender. La brisa marina acariciaba mi rostro, pero no lograba disipar la tormenta interna que me atormentaba. Mientras caminaba, recordé la conversación con una amiga en un café del centro. Ella había mencionado cómo a veces es necesario enfrentarse a las verdades ocultas para poder avanzar. Sus palabras resonaban en mí, como un eco persistente que no me dejaba en paz. No puede seguir así, había dicho con preocupación en su voz. La vida es demasiado corta para vivir en la sombra. Esa frase se repetía en mi mente como un mantra mientras miraba el horizonte. El tiempo pasaba y la necesidad de tomar una decisión se hacía cada vez más urgente. La atracción hacia mi hijastro era innegable, pero también lo era el peso de mis responsabilidades familiares. La culpa se mezclaba con el deseo y me dejaba atrapada en un laberinto emocional del que parecía imposible escapar. Cada vez que pensaba en él, una mezcla de anhelo y miedo me invadía.
Decidimos distanciarnos para reflexionar sobre nuestros sentimientos, aunque ambos sabíamos que esa separación solo intensificaba nuestra conexión. Era como si el universo estuviera jugando con nosotros, empujándonos hacia lo inevitable mientras intentábamos resistirnos a la corriente. La distancia física no hacía más que amplificar lo que ya existía entre nosotros. Una tarde, mientras paseaba por las calles empedradas del casco antiguo, me encontré con una pequeña tienda de antigüedades. Entré sin pensarlo demasiado, necesitaba distraerme y perderme entre objetos olvidados por el tiempo. Mientras recorría los estantes llenos de recuerdos ajenos, una antigua caja llamó mi atención. Al abrirla encontré cartas amarillentas y fotografías desvanecidas que hablaban de amores pasados y decisiones difíciles. El aroma del papel viejo me transportó a otro tiempo y lugar, sentí una conexión inexplicable con aquellos desconocidos cuyas historias estaban escritas allí. Me pregunté si algún día alguien escribiría sobre mí de la misma manera, capturando mis dilemas y deseos ocultos en palabras que resonarían a través del tiempo. Salí de la tienda sintiéndome más ligera, aunque la carga emocional seguía ahí. En ese instante comprendí que debía ser honesta conmigo misma antes de poder serlo con los demás. Las decisiones no podían esperar eternamente, cada día que pasaba sin actuar era un día más perdido en esta nebulosa existencia. Al regresar al hotel donde nos alojábamos, noté su mirada al cruzarnos en el vestíbulo. Habíamos acordado mantener distancia, pero todo se desmoronó cuando nuestras miradas se encontraron, fue como si todo lo demás desapareciera por un momento. No pude evitar recordar aquellos momentos compartidos, risas furtivas y conversaciones profundas bajo las estrellas. ¿Cómo estás?, preguntó él con voz suave, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Bien, respondí casi automáticamente, aunque sabía que esa respuesta era una fachada vacía. Ambos sabíamos que estábamos lidiando con algo mucho más complejo que simples palabras. Nuestras emociones estaban al borde del abismo y cualquier paso en falso podría llevarnos a caer sin remedio. A medida que avanzaban los días, cada encuentro se volvía más difícil de manejar. A veces me encontraba buscando excusas para estar cerca de él, otras veces deseaba huir lejos para proteger lo poco que quedaba de mi vida anterior. La lucha interna crecía al mismo ritmo que nuestra conexión, cada sonrisa compartida era un recordatorio del deseo prohibido latente entre nosotros. Una tarde decidimos reunirnos nuevamente en nuestro café habitual, ese lugar donde todo había comenzado a cambiar entre nosotros. Las mesas pequeñas estaban ocupadas por parejas conversando animadamente y grupos de amigos riendo juntos mientras disfrutaban del ambiente vibrante alrededor. Cuando llegué allí primero, pedí un café mientras esperaba su llegada. Mirando por la ventana hacia las calles bulliciosas de Valencia, reflexioné sobre lo lejos que habíamos llegado desde aquel primer encuentro casual hace semanas atrás. Él llegó poco después y nos saludamos con un gesto tímido, ambos éramos conscientes del peso del momento. ¿Qué piensas hacer?, preguntó sin rodeos después de unos minutos de charla superficial. La pregunta colgó entre nosotros como una nube amenazante, sabía que teníamos decisiones difíciles por delante pero no sabía cómo responder sin arriesgarlo todo. No estoy segura, respondí finalmente sintiendo como la incertidumbre se apoderaba nuevamente de mí. Quizás deberíamos seguir distanciándonos, sugirió él con tristeza reflejada en sus ojos oscuros, esas palabras resonaron como una campana lejana anunciando algo inevitable. Sentí como mi corazón se encogía ante esa posibilidad, ¿podría realmente dejarlo ir? Pero al mismo tiempo comprendía que aferrarme a esta relación secreta podría llevarme a perder mucho más, mi familia y mi estabilidad emocional. Mientras hablábamos sobre nuestros sentimientos encontrados y la necesidad urgente de encontrar claridad entre nosotros, algo cambió sutilmente en el ambiente. Una tensión palpable llenó el aire alrededor nuestro mientras nos mirábamos fijamente a los ojos buscando respuestas donde quizás no existían. Finalmente decidimos dar un paso atrás, alejarnos uno del otro para intentar ver las cosas desde otra perspectiva antes de tomar decisiones irreversibles. Sin embargo, esa separación solo intensificó nuestras emociones ya desbordadas, sabíamos bien que este distanciamiento podría ser tanto un alivio como una condena a nuestra conexión prohibida. A medida que las horas pasaban tras nuestra conversación finalizada abruptamente aquel día, la sensación creciente de pérdida comenzó a apoderarse lentamente también de mí,
un vacío profundo empezó a formarse donde antes había esperanza e incertidumbre. La noche llegó sin previo aviso mientras caminaba sola hacia nuestro hotel, las luces parpadeantes iluminaban las calles vacías cuando recibí un mensaje inesperado: necesitamos hablar. Su tono era serio e inmediato, mi corazón dio un vuelco ante esa simple frase cargada de significado, y supe entonces que nada volvería a ser igual después de esta noche. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras me acercaba al lugar acordado. La playa de la Malvarrosa, con su arena dorada y el murmullo de las olas, parecía un escenario perfecto para una conversación decisiva. El cielo se oscurecía lentamente y las luces de los chiringuitos comenzaban a encenderse, creando un ambiente casi mágico. Pero esa magia se sentía distante, como un eco de lo que solía ser. Al llegar, lo vi de pie junto a una palmera, su figura recortada contra el horizonte. Su expresión era seria, los ojos reflejaban una mezcla de ansiedad y determinación. Me acerqué con el corazón en un puño, sintiendo que cada paso era un recordatorio del riesgo que estábamos asumiendo. Gracias por venir, dijo, su voz apenas audible por el sonido del mar. No podía quedarme en casa después de tu mensaje, respondí, tratando de mantener la calma. El silencio entre nosotros fue pesado, cargado de palabras no dichas. Miré hacia el mar, las olas rompían con fuerza, como si intentaran advertirme sobre la tormenta emocional que se avecinaba. La culpa empezaba a asomarse nuevamente en mi mente. Había estado evitando enfrentar la realidad de nuestra situación. Necesitamos hablar sobre lo que está pasando, continuó él, rompiendo el silencio tenso. Asentí lentamente. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. La atracción que habíamos compartido durante aquel viaje había evolucionado en algo más profundo y complicado. Pero cada vez que pensaba en ello, el peso del matrimonio y las expectativas sociales caían sobre mí como una losa. No puedo seguir así, dijo finalmente. Siento que estamos jugando con fuego. Su sinceridad me golpeó como una ola fría. Las palabras resonaban en mi mente, sabía que tenía razón. Sin embargo, había algo dentro de mí que se resistía a dejarlo ir. Era como si cada rayo de esperanza se aferrara a la posibilidad de un futuro diferente. ¿Y qué propones?, pregunté con cautela. Él dio un paso más cerca, su mirada intensificándose. En sus ojos vi una mezcla de deseo y desesperación, no era solo un juego para él. Era real y urgente. Podríamos encontrar una manera de estar juntos sin arruinar nuestras vidas, sugirió. Un nudo se formó en mi estómago ante esa idea radical. La posibilidad de romper con todo lo conocido me aterrorizaba tanto como me atraía. ¿Era realmente capaz de dejar atrás años de sacrificios por un deseo fugaz? Las olas seguían rompiendo con fuerza mientras luchaba internamente entre mis emociones contradictorias. La vida familiar siempre había sido mi prioridad, sin embargo, la conexión que había desarrollado con él era innegable y poderosa. No sé si eso es posible, respondí finalmente. Hay tantas cosas en juego. Él suspiró profundamente antes de hablar nuevamente. Lo sé, pero no puedo seguir siendo solo tu hijastro ni tú solo mi madrastra, dijo con firmeza. Necesitamos ser honestos sobre lo que sentimos. Las palabras flotaron entre nosotros como un mantra repetido en silencio: honestidad, sentimientos. El eco resonó en mi mente mientras recordaba momentos pasados llenos de risas y complicidad compartida durante nuestro viaje familiar a Valencia. La imagen del café donde nos conocimos por primera vez apareció vívidamente ante mis ojos. Aquel lugar había sido testigo del nacimiento de nuestra conexión secreta. Pero ahora todo parecía amenazado por la realidad inminente. Mis responsabilidades familiares y la lealtad hacia mi esposo pesaban como cadenas invisibles alrededor de mí. El tiempo parecía detenerse mientras consideraba sus palabras, sus ojos esperaban respuestas mientras yo sopesaba las consecuencias potenciales de cualquier decisión que tomara. Quizás deberíamos darnos un tiempo, propuse al fin. Reflexionar sobre esto lejos uno del otro podría ayudarnos a aclarar nuestros sentimientos. Su expresión cambió abruptamente, la decepción era palpable en su rostro iluminado por las luces lejanas del paseo marítimo. ¿Así es como quieres terminar esto?, preguntó con voz quebrada.
¿Alejándonos? La tristeza en su mirada me atravesó como un rayo helado, sentí cómo se cerraban las puertas a lo que podría haber sido algo hermoso entre nosotros. Pero al mismo tiempo sabía que dar ese paso era necesario para proteger lo poco que quedaba intacto en mi vida actual. Antes de poder responderle nuevamente, el sonido estruendoso del tráfico detrás nuestro rompió el momento tenso. Miré hacia atrás y vi cómo los coches pasaban rápidamente por la carretera cercana, ajenos a nuestra lucha interna. Cuando volví a mirarlo, estaba tan cerca que podía sentir su respiración entrecortada. Ese instante suspendido parecía eterno antes de que decidiera romperlo definitivamente al dar un paso atrás. Necesito tiempo para pensar, dije suavemente pero firmemente. No quiero hacer nada apresurado ni herirnos más aún. Él asintió lentamente, pero su mirada mostraba decepción e incomprensión. Una mezcla complicada entre deseo y dolor se reflejaba claramente en sus ojos oscuros mientras comenzaba a alejarse hacia la orilla del mar donde las olas lamían suavemente sus pies descalzos. Observé cómo se perdía entre la bruma nocturna mientras sentía cómo mi corazón se desgarraba al ver cómo nuestras posibilidades se desvanecían ante mis propios miedos e inseguridades acumuladas durante años dentro del matrimonio convencional en el cual había estado atrapada tanto tiempo. En ese instante comprendí cuán frágil era todo lo construido hasta ahora, un matrimonio basado más en rutinas diarias y apariencias sociales que en amor verdadero o conexión genuina. Y entonces me di cuenta también del abismo al cual nos dirigíamos si no tomábamos decisiones valientes pronto. A medida que caminaba sola por la playa sintiendo la arena fría bajo mis pies descalzos y el aire salado inundando mis pulmones, esa sensación creciente comenzó nuevamente a apoderarse lentamente también de mí. El vacío profundo donde antes había esperanza e incertidumbre. Al final del camino encontré refugio tras una roca grande donde podía observar desde lejos cómo las olas continuaban rompiendo sin piedad contra la orilla. Pero esta vez no eran solo olas, eran decisiones inminentes esperando ser tomadas antes que fuera demasiado tarde para ambos.